La agencia de noticias Reuters acaba de publicar un informe exclusivo en donde se asegura que Donald Trump, después de 2 años de mandato al frente de Estados Unidos, autorizó una misión de la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos de la CIA en contra de Xi Jinping de China, lo que estaría provocando el aumento todavía más en las tensiones y en la competencia entre Pekín y Washington. ¿De qué exactamente estamos hablando? ¿A qué se refiere esta misión encubierta de la CIA en contra de China? ¿Y todavía seguirá activa bajo la administración de Joe Biden? Pues abróchense los cinturones, peregrinos, porque en el video del día de hoy vamos a hablar a fondo de esta noticia, pero además, como muchos de ustedes me lo han pedido, han vuelto los videos con el resumen de las mejores noticias hasta estos momentos. Pónganse cómodos en su asiento, peregrinos, porque aquí arrancamos. La agencia de noticias Reuters dice en su informe que esta misión que autorizó Donald Trump después de los 2 años de mandato de la CIA en contra de China tenía que ver con poner la opinión pública mundial en contra de China y en contra de Xi Jinping, aumentando los temores de que China fuera algo parecido a la Unión Soviética y además promoviendo el hecho de que en estos momentos estemos en una guerra fría 2.0 entre China y Estados Unidos, como antes entre la Unión Soviética y Estados Unidos. La operación comenzó en el año del 2019 con la autorización directa de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Además, no había sido reportada anteriormente y Reuters no dijo cómo tuvo acceso a esta información, pero detalló en su informe exclusivo la agencia de noticias que la operación especial de la CIA tenía que ver con crear identidades falsas en redes sociales chinas para poner a mucha de la población en Pekín en contra del gobierno comunista y sobre todo en contra del Partido Comunista como tal y en contra del líder chino Xi Jinping. Esto para bajarle el poder al Partido Comunista y para alentar las protestas en contra de Xi Jinping. Pero sobre todo, peregrinos, aparentemente Donald Trump lo que quería era que a nivel mundial todos los países que han entrado o que piensan entrar en la nueva ruta de la seda comercial de China ya no quisieran entrar por los temores a que China fuera a inmiscuirse directamente en sus asuntos internos. Además, estas identidades falsas en redes sociales chinas también tenían el objetivo de promover la idea de que los líderes chinos eran muy corruptos, a tal grado que tuvieran que llevar a cabo investigaciones en contra de los propios integrantes del Partido Comunista Chino. Todo esto para bajarles la credibilidad ante la población china. La agencia de noticias Reuters dice que le solicitó comentarios al portavoz de la CIA para que dijera si era cierta o no esta información, pero Reuters dijo que nadie en la CIA ha querido hacer comentarios al respecto. Sin embargo, ya se pronunciaron al respecto desde Pekín, asegurando que Washington, con este tipo de prácticas, quiere promover la idea de que China es el enemigo público mundial. Aparentemente esta operación de la CIA no iba a ser aprobada al principio por Donald Trump. Sin embargo, Donald Trump habría recibido ciertos informes que le escandalizaron y lo llenaron de temor e inmediatamente firmó la aprobación para esta operación de la CIA, que en estos momentos dicen sigue activa. ¿Por qué seguiría activa en estos momentos si ahora está Joe Biden y los demócratas en la Casa Blanca? Pues porque Reuters dice que cuando inician estas operaciones especiales de la CIA o cuestiones de espionaje estadounidenses en contra de algún enemigo en Washington, no se detienen regularmente con el cambio de administración, ya que estas operaciones llevan muchos años para que tengan éxito. Pero lo que sí les digo, peregrinos, es que este tipo de actividades, tanto de China como de Estados Unidos, reflejan lo que yo ya les he mencionado en muchos videos, el que ya estamos directamente inmersos en una guerra fría 2.0 entre China y Washington. Ahora bien, las preocupaciones para China apenas comienzan, porque recuerden que Donald Trump ha reiterado que aún va a ser más directo y fuerte en contra de China si vuelve a ser presidente de Estados Unidos. Por eso a China, créanme que le conviene más que nunca que ganen los demócratas y no que ganen los republicanos, porque Donald Trump irá
contra China directamente y más fuerte que nunca. En el informe, la agencia de noticias Reuters asegura que Estados Unidos evaluó cuidadosamente qué iba a pasar en el dado caso de que sucediera lo que ya aconteció, que se supiera o que se hiciera pública esta información, y aparentemente, según el informe, Washington tiene fríamente calculados los pasos que podría seguir China como medida de represalia en contra de Estados Unidos, sobre todo frenando, por ejemplo, exportaciones hacia Estados Unidos, utilizando su poderío económico. China, al parecer, según este informe, Estados Unidos con la CIA tendría bien cubierta su retaguardia en el dado caso de que China quisiera llevar a cabo medidas de represalia en contra de Estados Unidos. Obviamente, esta campaña no fue directamente en contra del territorio chino, sino también en contra de aquellos territorios que se los están disputando en influencia geopolítica Estados Unidos y China. Todo esto para que la opinión pública se posicionara a favor de Estados Unidos y en contra de China. Lo que está provocando Reuters sacando a relucir este informe, peregrinos, es de alguna forma dándole la razón a China cuando ha acusado a Estados Unidos de estar interfiriendo en los asuntos internos chinos. Por su parte, China ha dicho que no va a influir, ya que está llevando a cabo al pie de la letra su postura de no intervención cuando hace negocios con otros países, mientras que Estados Unidos dice que esto solo es un método, la nueva ruta de la seda de China, para influir en los territorios que entre esta nueva ruta comercial china. Lo que yo sí les aseguro, peregrinos, porque obviamente el desenlace lo vamos a ver en muchos años siguientes. Esto no va a terminar en el siguiente o en 2 años. Esto va a tardar mucho, porque créanmelo, ya estamos directamente inmersos en una nueva competencia por el dominio global. Repito, ahora no entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino entre China y Estados Unidos. ¿Ustedes a quién le apostarían, peregrinos? ¿Dirían que va a ganar China el nuevo orden mundial o seguirá Estados Unidos a la cabeza, pese a todas las advertencias de muchos líderes y especialistas geopolitólogos que aseguran China está encaminada a ser la principal potencia hegemónica mundial en los próximos 10 o 20 años? ¿Qué piensan ustedes? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de protestas que acaban de arrancar este fin de semana en Santiago, en Cuba, en la segunda ciudad más importante y más grande en el territorio cubano después de La Habana. Protestas de personas en contra del gobierno comunista encabezado por Díaz-Canel, por cortes de electricidad, por falta de agua, por falta de recursos en general y sobre todo por la crisis económica sin precedentes que está viviendo Cuba en estos momentos. Hay que decir que el número de protestas en Cuba ha venido aumentando desde la pandemia por COVID-19, precisamente por los estragos económicos que causó la pandemia en Cuba, pero también por la grave crisis migratoria de cubanos hacia Estados Unidos. Cuba se está quedando sin mano de obra y sin ciudadanos que huyen a países como México buscando llegar al territorio prometido, a Estados Unidos. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel reconoció que sí era verdad que se estaban llevando a cabo estas protestas y dijo que su gobierno iba a atender y a dialogar todas las exigencias de las personas que se estaban manifestando, pero dijo que culpaba directamente a organizaciones estadounidenses por estar por debajo de la mesa alentando todas estas manifestaciones. La policía en la ciudad de Santiago, en Cuba, dijo que ya se había desplegado para evitar contratiempos o para evitar incidentes. Sin embargo, el miedo internacional persiste en que la policía lleve a cabo medidas represivas en contra de la población que se manifiesta. La embajada de Estados Unidos en Cuba dijo que estaba monitoreando todas estas manifestaciones y dijo que llamaba al diálogo, pero también criticó al gobierno de Díaz-Canel por su política aislacionista, mientras que el gobierno de Díaz-Canel continúa criticando a Estados Unidos porque asegura que es Estados Unidos el culpable de lo que pasa en Cuba, sobre todo por el bloqueo económico. Pero hay que recordar y puntualizar, peregrinos, que Estados Unidos únicamente bloquea a Cuba para comercializar con Estados Unidos. Cuba todavía podría comercializar con muchos países en el mundo, pero ha evitado hacerlo el gobierno cubano por miedo a que empresas occidentales extremadamente capitalistas entren a Cuba. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Creen realmente
realmente que estas manifestaciones vayan hacia algún lugar, por ejemplo, para derrocar al gobierno? Y sobre todo les preguntaría, ¿ustedes como Díaz-Canel, el presidente cubano, creen que es Estados Unidos quien organiza estas protestas en Cuba? ¿Qué piensan las personas cubanas que ven este video, peregrinos? Déjenme su opinión. Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de que Ilham Aliyev, el líder de Azerbaiyán, se reunió con Jens Stoltenberg, el secretario general del bloque de la OTAN, y después de su reunión en privado dijo que está más cerca que nunca un acuerdo de paz total con Armenia, un acuerdo de paz que delimite directamente las fronteras entre Armenia y Azerbaiyán, esto para evitar conflictos como lo hemos visto en más de 20 años por la región de Nagorno-Karabaj. Ahora bien, peregrinos, para muchos de ustedes seguramente fue una sorpresa lo que les acabo de decir. Realmente el líder de Azerbaiyán, cercano a Vladimir Putin, recibió en su país a Jens Stoltenberg, al secretario general del bloque de la OTAN. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no es Putin el que está mediando este nuevo acuerdo de paz entre Azerbaiyán y Armenia? Esta visita de Stoltenberg a Azerbaiyán demuestra que Rusia está perdiendo toda su influencia en la región del Cáucaso y en los países exsoviéticos de Asia Central. Pues de una les digo, peregrinos, que esto es cierto. Con esto se consolida para mí y en mi opinión la derrota de Putin en la influencia para mediar en un acuerdo de paz entre Azerbaiyán y Armenia. Y además esto de alguna forma a mí me demuestra que hay serias conversaciones, por ejemplo, para que Armenia pudiera sumarse a la OTAN. Aliyev, el líder de Azerbaiyán, dijo que en estos momentos ya se están organizando todos los preparativos para una cumbre de paz con Armenia para sellar un acuerdo de paz largo y duradero. Jens Stoltenberg, el secretario general del bloque de la OTAN, llamó a Azerbaiyán y Armenia para que aprovecharan este momento histórico de acercamiento entre ambos para ponerle fin de una vez y por todas la disputa por el territorio de Nagorno-Karabaj entre ambos países. En el mes de febrero recordemos que se reunieron líderes de Azerbaiyán y de Armenia en Berlín. Por eso les digo, peregrinos, que Occidente continúa sacando a Rusia de la influencia en el Cáucaso. Nikol Pashinyan, el líder de Armenia, se negó a hacer comentarios al respecto, pero ha dicho que está de acuerdo en que Occidente medie para un acuerdo de paz fronterizo entre Armenia y Azerbaiyán. Las disputas entre ambos países por la región de Nagorno-Karabaj se empezaron a concretar desde 1988 y en el pasado mes de septiembre del 2023, recordemos, Azerbaiyán envió tropas a Nagorno-Karabaj para mantener el control de esta región que argumentaban desde Azerbaiyán a Armenia se la estaba anexionando. Esto provocó una grave crisis que a la postre también provocó la salida masiva hacia Armenia de todos los ciudadanos étnicos armenios que radicaban en Nagorno-Karabaj. Más de 120,000 ciudadanos de etnia de Armenia vivían en Nagorno-Karabaj. La mayoría de ellos huyeron hacia Armenia. Desde ese entonces, tanto Azerbaiyán como Armenia han acusado a Vladimir Putin de descuidar toda esta región por estar centrado únicamente en su invasión a Ucrania, y eso provocó que tanto Azerbaiyán como Armenia se estén acercando a Occidente para este acuerdo de paz. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Será que Rusia ya perdió su influencia en el Cáucaso debido a estar tan concentrada en Ucrania? Y sobre todo les preguntaría, ¿será que Armenia realmente está considerando entrar al bloque de la OTAN? ¿Eso provocaría la ira final de Putin? Yo les diría, peregrinos, que Putin cometió grandes errores, entre ellos descuidar esta región del Cáucaso y hacer que Suecia y Finlandia entraran a la OTAN. Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de la reunión que se llevó a cabo en Israel entre el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el canciller alemán Olaf Scholz. Olaf Scholz les dejó bien en claro a los israelíes la preocupación de Alemania de que no está llegando la ayuda humanitaria necesaria a la franja de Gaza para evitar la hambruna de los palestinos en Gaza. Además, Olaf Scholz reiteró que por supuesto que Alemania apoya el hecho
hecho de que Israel debe de defenderse del ataque del 7 de octubre, pero dijo, debe de ser responsable Israel defendiendo la vida de personas inocentes en Gaza. Olaf Scholz también habló de la creación de los dos estados de Israel y Palestina y abogó precisamente por la resolución de los dos estados, dándole el poder de Palestina a la autoridad palestina liderada por Mahmoud Abbas en Cisjordania. Sin embargo, Benjamin Netanyahu, les recuerdo, ha dicho que no quiere que la autoridad palestina y mucho menos el grupo extremista de Hamas lideren Palestina en la etapa de la posguerra, lo que hace mucho más complicado que se lleve a la práctica la resolución de los dos estados. Olaf Scholz se negó a comentar una pregunta que le hicieron al respecto de si Alemania iba a detener la venta de poderío militar a Israel por la autorización de una operación en Rafah, en el sur de Gaza, justo en el cruce fronterizo con Egipto. Hasta el momento casi 32,000 personas han perdido la vida en medio de todo este conflicto. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que Alemania hace bien en su apoyo incondicional a Benjamin Netanyahu? Y sobre todo les preguntaría, ¿ustedes consideran que Olaf Scholz va a seguir exportando poderío militar a Israel pese al contexto actual en Gaza? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de un conflicto que se está iniciando entre Pakistán y Afganistán en la frontera entre ambos países. Y es que todo comenzó el día sábado cuando el ejército de Pakistán llevó a cabo respuestas militares aéreas en contra de militantes supuestamente miembros de grupos de terror internacional en el territorio de Afganistán, cerca de la frontera con Pakistán. Eso provocó la ira del gobierno talibán en Afganistán, que a la postre desencadenó una respuesta militar desde Afganistán en contra del ejército de Pakistán, y actualmente está el miedo de que se desencadene un conflicto militar directo entre ambos países. Todo comenzó cuando Pakistán acusó a un grupo de terror internacional de provocar la pérdida de vida de varios militares pertenecientes al ejército de Pakistán, esto con un coche bomba. Pero además Pakistán dijo que ese grupo de terror internacional que realizó esa acción en contra del ejército pakistaní tenía el apoyo del gobierno de los talibanes en Afganistán, algo que los talibanes han negado que sea verdad, y dicen que esos grupos operan solos sin el apoyo de absolutamente nadie. Además, los talibanes han dicho que ellos están luchando directamente en contra de grupos de terror internacional que provienen desde Pakistán. Las respuestas militares aéreas de Pakistán en contra del territorio de Afganistán se llevaron a cabo específicamente en las regiones de Khost y de Paktika. Hasta el momento, las delegaciones diplomáticas de Pakistán y de Afganistán continúan dialogando, esto para evitar un conflicto militar directo entre ambos países en la frontera de cada uno. ¿Ustedes qué piensan? ¿Comenzará un conflicto directo entre Pakistán y Afganistán? Y sobre todo les preguntaría, ¿quién creen que tiene la razón de esto? ¿Afganistán o Pakistán? ¿Se equivocó Pakistán llevando a cabo la respuesta aérea militar en contra del propio territorio de Afganistán? Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan. Sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo. Así que muchas gracias, peregrinos. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.